Continuamos en resumen matinal. Ha sido bien distendido y bien sí, relajado la pausa. Vamos a conversar con el amigo Norberto Rondón, abogado de múltiples temas. Yo te diría que más que abogado es yo no sé por qué, bueno, yo sé que hay que cosechar y entonces el derecho deja mucho, pero el amigo Norberto Rondón de verdad es un personaje interesante en el análisis de los temas nacionales e internacionales y por eso siempre pues un habitué de esta mañana aquí en Resumen Matinal. Así que bienvenido, Norberto. Bien, bueno, gracias a ustedes por reiterarme las invitaciones y que me permiten compartir mis ideas con el amplio público de su programa y estamos pues prestos para responder a aquellas preguntas que ustedes nos formulen y que estén dentro de nuestra capacidad, limitada por cierto, de responder a esos cuestionamientos. Una gran humildad de tu parte, pero sabemos que no. Mira, Norberto, el tema haitiano, vamos ahorita a hablar un poquito de la reforma fiscal, pero el tema haitiano ha tomado una batida difícil desde la comunidad internacional contra la República Dominicana. ¿Está haciendo el gobierno lo correcto sacando a los haitianos? Mira, el problema es que tú no haces nada con deportar haitianos que están en situación migratoria irregular en la República Dominicana, que ingresaron ilegalmente al país, si tú no estás en capacidad de detener el flujo de migrantes. Estamos sacando 10,000 a la semana y están llegando 15,000. Evidentemente de que ese es simplemente un anuncio que genera opinión pública favorable en la gran mayoría del pueblo dominicano, pero que en la realidad no va a dar absolutamente ningún resultado, porque eso tenía que ir acompañado de otras decisiones, como tenía que ser suspender definitivamente el otorgamiento de nuevas visas o de la renovación de visas hasta que se haga una depuración. Pero dice el gobierno que está suspendido eso. ¿Suspendido dónde? Eso es mentira. Eso por un lado. Dos, tú tenías que empezar a aplicarle a los grupos económicos que contratan mayor cantidad de mano de obra a aplicar el 80-20. Que el 20 tiene que ser de extranjeros que estén en condición migratoria regular. Totalmente. No irregular. Totalmente. No gente que haya entrado ilegalmente al país. Tenías que empezar con los bananeros, que fueron los primeros que se quejaron. Bueno, pues resulta que Ecuador, que es el mayor exportador de guineo del mundo, por consiguiente es el más competitivo, el salario promedio de un obrero en el sector bananero en Ecuador son $525. Aquí le quieren pagar 12,000 pesos a un haitiano. Y como está ilegal, no hay que pagar plan de pensiones, TCS. no hay que pagar tesorería de seguridad social, no hay que pagar el seguro de accidentes laborales, y cuando un haitiano se corta una mano lo mandan al hospital público y entonces ese pasivo social y humano tenemos que pagarlo nosotros de nuestros impuestos. La propia situación, Norberto, de Haití. Perdón, y ni hablar del tema de los constructores. Aquí todavía quieren hacer las fundiciones, las zapatas de los edificios con pico y pala. Nunca han querido invertir en tecnología, cuando ya hay máquinas que van fabricando el bloque y lo van pegando. Cuando hay máquinas que te pueden hacer las fundiciones de un edificio en un día. Entonces estamos mal. Pero además hay una serie de productos tecnológicos que mejoran la eficiencia de las construcciones, que es más rápido el proceso de construcción, pero tampoco quieren invertir los grandes constructores. Y te decía que la propia situación de Haití, porque todos aplaudimos cuando un país depauperado como Kenia supuestamente iba a mandar, y mandó a unos gendarmes, unos 400, pero que no dan abasto, y de ahí es que se ha ido aumentando. Ahora el ataque de estas bandas es a la población civil, y la pasada semana se habló de más de 70 muertos en una sola comunidad. En una sola comunidad. Todo esto, ¿cuál es la mirada tuya en el plano internacional? Porque sucintamente se habla de Haití, pero no hay acciones. Fíjate, el problema es que la comunidad internacional ha entendido que la solución a los problemas de empleo, de salud, de educación de Haití es la República Dominicana. Y por consiguiente, simplemente hacen anuncios, hacen discursos, pero en la realidad ni la comunidad internacional hace nada,
ni los grupos de poder haitianos le interesa que se haga nada por Haití, porque ellos han hecho su fortuna en base a ese caos, a ese desorden generalizado, a tener una población viviendo en condiciones paupérrimas, comiendo galletas de tierra, sin actas de nacimiento, sin escolaridad, y el que quiere estudiar que vaya para República Dominicana, sin hospitales, y el que tenga un problema de salud lo mandan para acá. De hecho, a los hospitales de la frontera llegan referimientos de los médicos haitianos: el paciente tiene tal cosa, háganle tal cosa, hay que operarlo de esto, y firmado un médico haitiano. Y entonces aquí hacemos la cirugía. Entonces, lo que hay un negocio a la clara. Entonces, lógico está. ¿Por qué? Porque en Haití un parto le cuesta a un haitiano como el equivalente a 45,000 pesos. Pero pasa algo. Y aquí le sale gratis. Norberto, pasa Entonces algo. gasta 10 con un poteas, que son la gente que cruzan ilegales para acá, y ¿Cómo para se aquí llama? gratis. Poteas. Poteas. ¿Cómo que le dicen en la frontera con México? Chota. En Chota la no. frontera con México. Coyote. Coyote. Sí. Coyote. Te decía, en ese aspecto, y creo que aquí deberíamos en gran medida ver ese fenómeno que se da, por ejemplo, en Argentina, que hace frontera con Bolivia, y sabemos la situación de Bolivia en el plano social y económico y político, aunque Argentina, desde el punto de vista de la información que nos llega, pero está muy avanzado. Y entonces se cruzan en la atención, y muchas provincias que hacen frontera, como Salta, como Quilmes y otras provincias que hacen frontera con Bolivia, están implementando de un pago básico a todo ciudadano boliviano que va a atenderse, ya sea porque lo hace habitualmente o porque esté de paseo, pero tiene que pagar una cuota si va a atenderse a un hospital argentino. ¿Piensas tú que en gran medida aquí podríamos implementar eso? Bueno, siempre que ese pago no conlleve la generación de derechos migratorios y de derechos de nacionalidad, no habría ningún inconveniente. Lo mismo pasa con la educación. Aquí se dieron 345,000 visas para estudiantes haitianos. ¿A qué nivel? Para estudiantes universitarios, pero no hay tantos estudiantes universitarios. El tema Pero- era dar la visa. Pero la población estudiantil de la República Dominicana a nivel de altos estudios, No llega a ese número. la UAS está arrastrando ahí un déficit de estudiantes. Exacto. Entonces, ¿qué hay que ¿Cómo? hacer? ¿Cuántas visas? 345,000 en 4 años. Pero eso da para poblar todas las universidades de este país. Pero no eran estudiantes. ¿Por qué? Porque la ley está mal concebida. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos que yo envié a estudiar a los Estados Unidos. Tenían su visa B1, B2, desde bebé. La de paseo, como le llama Sí, la gente. las visas de turismo. No, yo tuve que someter un proyecto, la universidad admitirlo, la universidad norteamericana enviar un formulario que se llama I-20, donde dice que está aceptado para tal carrera, que el costo es tal. Y yo tuve que llevar un aval bancario a la universidad de que el costo de esa carrera yo lo tenía en una cuenta bancaria. Y entonces con eso Y, ya le el dieron, consulado. y con eso fuimos al consulado y le dieron una visa de estudiante de 2 años. A los 2 años esa visa hay que renovarla. Y la universidad tiene que volver a emitir ese documento que lo envía directo Y con al calificaciones. consulado para saber que mis hijos seguían estudiando, para que entonces les renovaran la visa por 2 años más. Pero el aval bancario había que llevarlo también de nuevo. Y cuando terminaron su carrera, que entonces fueron a hacer maestrías, hubo de venir de nuevo, obtener una visa para estudios de maestría de 2 años más, y otra vez demostrar que yo tenía el aval económico para que ellos fueran beneficiarios de esa visa de estudiante. De modo y manera que mis hijos, cuando terminen su carrera, tienen 60 días para abandonar Estados Unidos. Aunque al mes puedan volver con su visa de turista Sí. como turistas, Pero no tienen pueden que salir. pero no pueden durar más de 30 días. Sí. Tienen 60 días para que vendan el carro, recojan la ropa, regalen las cosas que tengan en su apartamento o las vendan, Sí. y si no, que se pierdan. En otro orden, en los temas jurídicos, hemos tenido un movimiento la semana pasada. A mí, a los abogados no me gusta consultarlo en público porque podían ser llamados en algunos de esos casos. Sí. Pero sucintamente de lo que tú has visto de esta situación, del caso de Hugo Veras, Jochi Gómez, y compartes desde el punto de vista técnico, ¿qué tú avisoras? Bueno, lo primero que yo vi desde el principio fue un trato desigual hacia los encartados en el proceso.
Mientras a Jochi Gómez fue voluntariamente, lo llamaron, fue y le dijeron usted está arrestado. A Hugo Veras le montaron un operativo innecesario y discriminatorio respecto del tratamiento a otros imputados. Ya desde el punto de vista netamente procesal, pienso que la mayoría de los imputados en ese proceso pudieron acudir a su proceso en libertad, con un grillete, con un arresto domiciliario, porque tuvieron un año para irse y no lo hicieron, si hubiesen querido escapar del proceso. Por otro lado, pienso que en la teoría del caso del Ministerio Público, en principio hay una apariencia de la comisión de faltas de tipo administrativo en unos casos y de tipos penales en otros casos. Claro, eso es lo que uno ha visto desde afuera. Yo no he tenido a mano más que la resolución de medida y en base a eso es que puedo emitir una opinión. ¿Y esos contratos, Norberto, que se han dado a la luz pública de entrega prácticamente de la vigilancia y seguridad? Esos contratos deberían tener como consecuencia que Rubén Paulino Sen y Carlos Luciano Díaz Morfa deberían estar guardando prisión o bajo medida de coerción, igual que Jochi Gómez, igual que Hugo Veras, igual que Padovani, igual que los otros. ¿Tan grave así? Hermano, usted no puede entregarle la seguridad nacional, los datos personales de los ciudadanos a terceros y autorizar a terceros a utilizar los signos distintivos de los componentes de las Fuerzas Armadas. Y eso fue lo que hizo Rubén Paulino Sen en la transición en el 2020. Rubén Darío Paulino Sen tiene que ser sometido a la justicia. Debe ser sometido. ¿Bajo qué alegato? Ahí hay conductas que pudiesen ser tipificadas hasta de actos de traición a la patria. Wow. Porque hay gente que fue extorsionada en base a ese contrato. A ese contrato, porque con ese contrato le dieron una suerte de aval para la realización de esas actuaciones que dice el Ministerio Público que se hicieron con esos equipos. ¿Es Jochi Gómez un monstruo de 7 cabezas? Mira, Jochi Gómez se ha visto envuelto en varios eventos vinculados al tema de delitos tecnológicos. Pienso que él está todavía prevalecido de un estado de inocencia, pero evidentemente de que él no ha sido precisamente un santo. Bueno, conversamos con Norberto Rondón, abogado, un comunicador excelente y un gran conocedor. Y ya le echamos vista al tema haitiano, pasamos por el jurídico y ahora vamos por la reforma esta fiscal. Tu visión, ¿qué tú piensas? ¿Qué entiendes tú que el gobierno procura con esto, aparte de lo que ha dicho de la financiación de la seguridad, de la educación y también los asuntos que tienen que ver con las construcciones con referencia pues a las nuevas estructuras de viales? Mira, la reforma es un reflejo del desorden en que el gobierno está llevando a la República Dominicana. ¿Cómo así? Sí, el país anda manga por hombro. Y eso empezó el 20 de mayo a las 10:30 de la noche, cuando el presidente, prevalecido de una buena intención, le dijo a sus compañeros de partido que él no iba a aspirar y que en 3 días se iban a juntar en el Palacio todo el que tuviera proyectos presidenciales. Falló. Entonces, ahí el presidente. Fue un error. Entonces ahora, todo el que se cree presidenciable anda haciendo las cosas como él las entienda. Y entonces hemos visto una reforma fiscal sin pie ni cabeza que simplemente pretende poner un pie sobre la yugular de la clase media. Y para eso se lanza la cortina de humo de que no se va a afectar a los más pobres y de que se están desmontando exenciones fiscales. Pero parece ser que la capacidad creativa del equipo económico del gobierno la dejaron en el sector privado cuando fueron a ocupar posiciones públicas. Por ejemplo, ¿por qué en ese paquete fiscal no incluyeron un impuesto a las apuestas? ¿Por qué no le cobramos el 18% del ITEVI al que apuesta a la pelota, al fútbol, a las 14 loterías que hay aquí?
en vez de gravar con el IPI a todo el que tenga una casa que cueste más de 5,5 millones, que un apartamento de 60 metros. Sucintamente, ¿cuánto alcanzaría el gobierno si grabaría los juegos Bueno, en la República Dominicana apuesta? se juegan 10.500 millones de pesos semanales. Y si tiene el control de eso, Sí. porque hay que bancarizarlo, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, por ejemplo, el tema de las placas de los vehículos. ¿Por qué Pero si yo- Norberto, si son semanales, ¿cuánto estamos hablando al año? o multiplícalo por 52? Son más de 600,000 millones de pesos que se juegan. Ahora, si tú a esos 600,000 millones le sacas un 18%, tú tienes 100,000 y pico de millones de pesos nada más ahí. Solo con Y las son apuestas. seguros, son seguros. Sí, porque tú vas a Él juega, hay más banca que lo gente. juega- No, no, lo que pasa es que como son electrónicos, tú tienes tú la puedes la constancia. forma de Sí. saberlo. Sí. Inclusive, puedes generar con un sistema online que tú puedes saber cuánto vendió cada punto de cada consorcio de bancas. Y tú puedes saber los domingos, mire, esta semana ustedes Pero vendieron eso es tantos muy, millones. Eso es muy difícil pasarlo ahí en la Cámara de Diputados. Porque Porque esa mayoría, porque encarecimos el costo de las elecciones, que solo un banquero, un dueño de planta de gas o un capo puede llegar a ser diputado, salvo honrosas excepciones. Ser diputado, salir diputado por la capital, aparte de ir por un partido grande, tú tienes que pensar en 50 millones de pesos. Y los salarios que tú vas a ganar y las exoneraciones que te van a dar no alcanza. llega a la mitad de eso. Entonces, por ejemplo, con el tema de los vehículos. Sí, los vehículos de menos de 5 años van a pagar 6,000 pesos. ¿Y por qué no se recurrió a que el costo de la placa sea un porcentaje del valor de mercado del vehículo? Totalmente ¿Por de qué acuerdo. tengo yo que tengo un vehículo de 5 años, un vehículo 2020, que pagar de placa lo mismo que el que tiene un Ferrari 2024? Pero Norberto, en mi Que caso, vale 400,000 en mi caso, dólares. Tengo un carro eléctrico utilitario, que lo debo, pagando lo que estoy. Es 2023, pero no quiere decir que sea un carro que tenga un ad valorem que una Lexus LX600. Y tú vas a pagar lo mismo. Y que voy el a que pagar lo tenga la mismo. Nexus. Voy a pagar lo mismo. Entonces, eso es Pero tiene inconstitucional. lógico un Ford Focus o Pero que eso una es Yaris del eso es- 2024, por ejemplo, con un Corvette del 2020, por ejemplo. No, el mismo no es valor. justo que paguen lo mismo. Entonces, Ahora, si pagaran ¿por qué? el 0.10% del valor No, de no, una no. tabla que la DGI la tiene, El raciocinio oye, ahí que no- dejaron el cerebro en el sector privado y cuando se fueron al gobierno se fueron con el cerebro vacío. ¿Cuál es tu exhortación final al gobierno? Mi, con respecto a esto? mi exhortación final al presidente, ojalá le lleven este programa. Presidente, Él ve mucho y lee mucho. revise el entorno de sus funcionarios. Hay gente que tú sabes que va a hacer un buen trabajo, como Guido Gómez en el Indotel o la señora Enríquez que está en el plan social. Pero hay un paquete más de funcionarios mayoritariamente que no merecieron seguir en el poder, que no merecieron seguir en el puesto. Y él tiene que revisar esa reforma. Porque eso de grabar con el IPI a cualquier vivienda que cueste más de 5,500,000 pesos es realmente un abuso. Aquí hay gente que va a tener que pagar de IPI más de lo que pagaría si se muda alquilado. Entonces eso es imposible. Porque, ¿cómo se ocurre de que el precio del valor de mercado es que yo tengo mi casa? Gracias a Dios no le debo a ningún banco. Pero yo no tengo la culpa de que si mañana hacen 4 torres a una esquina de mi casa, el valor de mi casa aumente y yo voy a pagar más impuestos porque alguien hizo 4 torres. Yo tengo mi casita humilde que la hice hace 20 años, 19 años que la hice. Y no te quiere ir de ahí. Y no me quiero, porque es mía, no la debo. Ya yo tengo 58 años, yo no tengo edad para ponerme a ahorrar, para construir una casa, para mudarme en otro sitio, para salir de mi hábitat. Entonces yo tengo que pagar porque alguien hizo unas torres o hizo una plaza comercial importante que le dio valor a los terrenos en mi entorno, pero yo no la estoy vendiendo. Bueno, pues ha sido una grata conversación con el amigo. Siempre quedan temas y falta tiempo, pero bueno. Bueno, pero yo soy de ustedes. Sí, sí, sí. Cada vez que queremos pasar revista, pues le decimos a Yasmín que te dé una llamadita y yo creo que esta conversación es lo suficientemente ilustrativa, ¿no?, de esta situación interna, tanto en el aspecto jurídico, en el aspecto de la migración y el aspecto económico, que al final del día son las preocupaciones de este país. Así es. El país, con esta reforma, simplemente, presidente, irá al caos. Bien. Ya empezaron los cacerolazos, presidente. Revise su entorno de funcionarios, que yo sé que usted tiene la mejor intención, pero está mal asesorado.
Bien, pues muchas gracias al amigo Norberto Rodón, a ustedes como siempre. Agradecemos pues su venia de vernos en esta mañana. Dios mediante, mañana a las 8 estaremos acá. No sin antes pues pedirle que sigan en sintonía del canal 32 BTV, que aquí hay mucho que ver.